Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy prepárense para un viaje emocional y culturalmente rico porque nos sumergiremos en el fascinante mundo de las bodas turcas, pero no cualquier boda, sino bodas épicas, momentos inolvidables que la televisión nos ha regalado y que, les aseguro, los enamorarán. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es celebrar el amor al estilo turco? Bueno, están en el lugar correcto. A lo largo de este vídeo, exploraremos fragmentos de bodas que han cautivado al público, escenas llenas de tradición, pasión, alegría y por supuesto, drama, porque ¿qué sería una buena historia sin un poco de drama, verdad? Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos un montón de contenido interesante preparado para ti. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos, relajémonos y dejémonos llevar por la magia de las bodas turcas más épicas que la televisión ha capturado. Empecemos hablando un poco del contexto. Las bodas en Turquía son mucho más que una simple ceremonia. Son una celebración de la unión de dos familias, un evento social donde las tradiciones ancestrales se entrelazan con toques modernos, creando experiencias realmente inolvidables. Y la televisión turca, famosa por sus dramas intensos y personajes apasionados, ha sabido capturar la esencia de estas celebraciones de una manera que nos hace sentir parte de ellas. Una de las cosas que más llama la atención de las bodas turcas es la riqueza de sus rituales. Desde la noche de Henna, una ceremonia preboda donde la novia se despide de su familia y amigas, hasta la tradicional danza del vientre y los festines opulentos, cada detalle está cargado de simbolismo y significado. Piensen en las escenas que hemos visto en series como Amor Eterno o Erkay. ¿Recuerdan esa noche de Henna donde la novia, con el rostro cubierto, llora mientras sus amigas la rodean cantando melodías tradicionales? Es un momento tan emotivo y conmovedor que es imposible no sentir un nudo en la garganta. El aire se impregna de incienso y especias, los tambores resuenan suavemente y las manos de la novia son pintadas con intrincados diseños de henna que simbolizan buena suerte y fertilidad. Cada movimiento, cada canción, cada gesto está imbuido de un profundo respeto por el pasado y una esperanza brillante para el futuro. ¿Y qué decir de la ceremonia nupcial en sí? Imaginen la novia, radiante en su vestido blanco, caminando hacia el altar al son de la música tradicional. El novio esperándola con una mirada llena de amor y admiración. El intercambio de votos, las bendiciones de los ancianos, el brindis con champán. Cada momento es una explosión de emociones. ¿Recuerdan la boda de Biter y Belul en Aşk Memnu? A pesar de la tragedia que rodea su relación, la belleza y la opulencia de la boda son innegables. El vestido de Biter, la decoración, la música, todo contribuye a crear una atmósfera mágica. El palacio iluminado por miles de luces, la cascada de flores que adorna el altar, el sonido hipnótico del oud y el kanun, es un espectáculo para los sentidos que te transporta a un mundo de ensueño. Pero no todo es romance y alegría en las bodas turcas de la televisión. A menudo estas celebraciones se convierten en el escenario perfecto para dramas familiares, secretos revelados y venganzas largamente planeadas. ¿Recuerdan la boda en Süleyman el Magnífico? Las intrigas palaciegas, los complots políticos y las rivalidades amorosas se entrelazan, creando un ambiente de tensión constante. La boda se convierte en un campo de batalla donde se libran guerras silenciosas y se toman decisiones que cambiarán el destino de los personajes. Las miradas furtivas, las conversaciones susurradas en los rincones, los brindis envenenados, cada detalle se convierte en una pieza de un intrincado juego de poder. Y hablando de drama, no podemos olvidarnos de los secuestros de novias. Sí, aunque pueda sonar increíble en algunas regiones de Turquía, todavía se practica este ritual ancestral, donde el novio rapta a la novia con el consentimiento de la familia. Obviamente en la televisión, estas escenas suelen estar cargadas de tensión y comedia, mostrando las dificultades y los malentendidos que surgen de esta tradición tan peculiar. La persecución a través de los campos, la negociación con la familia de la novia, las tradiciones locales que se deben seguir al pie de la letra, todo contribuye a crear una situación hilarante y a la vez profundamente enraizada en la cultura. Pero más allá del drama y las intrigas, las bodas turcas en la televisión nos muestran la importancia de la familia, la amistad y el amor en la cultura turca. Son celebraciones donde las generaciones se unen, donde se honra a los antepasados y donde se crean recuerdos que durarán toda la vida.
Son momentos de felicidad compartida, de abrazos sinceros y de lágrimas de alegría. La abuela que baila con el nieto, el tío que cuenta historias divertidas, la prima que ayuda a la novia a prepararse, cada personaje contribuye a crear un mosaico de emociones y relaciones que definen la esencia de la familia turca. Otro aspecto que hace que las bodas turcas sean tan especiales es la música. La música tradicional turca, con sus melodías melancólicas y sus ritmos contagiosos, juega un papel fundamental en estas celebraciones. Las danzas folclóricas como el alay y el orón son una forma de expresar la alegría y la unión de la comunidad. Imaginen a todos los invitados tomados de la mano, bailando al son de la música, creando un círculo de energía y felicidad. Es una experiencia realmente emocionante y conmovedora. El sonido del zurna y el davul llena el aire, los pies se mueven al ritmo de la música y los cuerpos se entrelazan en una danza que celebra la vida y el amor. Y no podemos olvidarnos de la comida. Los banquetes de boda turcos son famosos por su abundancia y variedad. Desde los deliciosos meces hasta los platos principales de carne y pescado, pasando por los postres exquisitos, la comida es una parte esencial de la celebración. Es una forma de compartir la abundancia y de demostrar hospitalidad a los invitados. Los dolmas rellenos de arroz y especias, el kebab asado a la perfección, el baklava bañado en miel, cada plato es una explosión de sabores que deleita el paladar y alimenta el alma. La mesa se convierte en un símbolo de unión y celebración, donde todos comparten la alegría de la ocasión. Pero volviendo a las series que nos han mostrado estas bodas, podemos analizar con más detalle algunas escenas concretas. En Amor Eterno, la boda de Nihan y Kemal, aunque marcada por la tragedia y la venganza, es visualmente impresionante. El vestido de Nihan, un diseño elegante y moderno, contrasta con la opulencia del lugar y la formalidad de la ceremonia. Se puede ver la tensión en el rostro de Kemal, dividido entre su amor por Nihan y su deseo de venganza contra los emir. La boda se convierte en un punto de inflexión en la historia, marcando el inicio de una serie de eventos que cambiarán la vida de todos los personajes. En Erkay, las bodas suelen estar impregnadas de las tradiciones del sureste de Turquía. Los vestidos son más coloridos y elaborados, la música es más folclórica y las ceremonias son más ritualistas. Se puede ver la influencia de las costumbres locales en cada detalle, desde la forma en que se viste la novia hasta los bailes que se realizan durante la celebración. Las bodas en Erkay son una ventana a una cultura rica y diversa, donde las tradiciones ancestrales siguen siendo una parte importante de la vida cotidiana. En Suleiman el Magnífico, las bodas son un espectáculo de poder y opulencia. Los vestidos están adornados con joyas y bordados de oro, la comida es abundante y exquisita, y la ceremonia está presidida por el sultán y su corte. La boda se convierte en una oportunidad para mostrar la riqueza y el poder del Imperio Otomano. Pero detrás de la fachada de lujo y glamour, se esconden intrigas palaciegas y rivalidades amorosas que amenazan la estabilidad del imperio. Es interesante observar cómo las bodas turcas en la televisión reflejan los cambios sociales y culturales que se están produciendo en Turquía. En algunas series, se pueden ver bodas más modernas y occidentales, donde la novia elige un vestido blanco sencillo y la ceremonia es más informal. En otras series, se siguen manteniendo las tradiciones ancestrales, pero con un toque de modernidad. Las bodas turcas en la televisión son un reflejo de la diversidad y la complejidad de la sociedad turca. En resumen, las bodas turcas que hemos visto en la televisión son mucho más que simples ceremonias nupciales. Son ventanas a una cultura rica y fascinante, llenas de tradición, pasión, alegría y, por supuesto, drama. Son momentos inolvidables que nos hacen reflexionar sobre la importancia del amor, la familia y la comunidad. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las bodas turcas más épicas de la televisión. Hemos visto cómo las tradiciones ancestrales se entrelazan con los toques modernos, creando experiencias realmente inolvidables. Hemos explorado la riqueza de sus rituales, desde la noche de henna hasta la ceremonia nupcial y los festines opulentos. Y hemos sido testigos de los dramas familiares, los secretos revelados y las venganzas largamente planeadas que a menudo se desarrollan en estas celebraciones. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la cultura turca. Me encantaría saber qué les ha parecido este vídeo. ¿Cuál ha sido su escena de boda turca favorita en la televisión? ¿Hay alguna tradición turca que les haya llamado especialmente la atención? Déjenme sus comentarios abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes.
Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, por favor denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.